Vamos a comenzar con este, eh, con este diálogo dentro de las jornadas del Día del Libro que hoy compartimos con 4 países: México, Colombia, Estados Unidos y España. Les agradecemos infinitamente su paciencia, su comprensión. Eh, no parece que las plataformas digitales comprendan las pasiones humanas, nuestra necesidad de comunicación, pero estamos aquí precisamente para vencer estas dificultades, para unirnos a través del Atlántico y a través de todo el continente americano, precisamente a pesar de los problemas digitales, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas. La cultura del libro a una y otra orilla del Atlántico, del exilio republicano a los retos y problemáticas de la actualidad, es el tema alrededor del cual girarán las, las conversaciones, las participaciones que hoy vamos a tener y que estarán a cargo de especialistas en el tema. La doctora Luz Macías Cartolano, José Ramón Llames, editor y traductor en México, Javier Fernández Granda, presidente de la Asociación de Escritores Alternativa, y la doctora Virginia Gil Torrijos, poeta y vicepresidenta de Tribuna Ciudadana. Me disculpo por los títulos que no son siempre muy claros, pero que entendemos que no nos... a nombre de UPAEP, a nombre del grupo SOFUM, a nombre de la Universidad de de Colombia, de nuestra Universidad Hermana de Estados Unidos, les damos la más cordial bienvenida a nuestros participantes y también a nuestros asistentes, por supuesto. Yo quería un poco primero, doctor Noé, explicar un poco el concepto de esta mesa, ¿no? Sería dar un punto de vista desde los dos lados del charco del proceso de enriquecimiento mutuo que ha supuesto el exilio y lo que llamó en un libro muy conocido Mario Benedetti el desexilio, el tránsito entre lo que se ha llamado también, venido a llamar los transterrados, con estos que, bueno, pues que tenemos una afiliación emocional y cultural con el país que está llamado a ser el motor cultural, si no lo es ya, del ámbito hispánico, que es México, ¿no? Entonces, habíamos seleccionado varios perfiles. Naturalmente, la primera en intervenir puede ser Luz Macías. Hemos seleccionado también, como señalabas, a Virginia Gil Torrijo, como persona también conocedora del ámbito editorial de este lado del charco. También una persona formada. Luego iremos hablando de cada uno de estos perfiles. Yo creo que es lo más correcto, ¿no? El José Ramón Llames, que citabas antes, y Javier Granda. Cada uno de ellos comentarán un poco su relación con el mundo editorial, bien en Asturias o en España o en México, y de ese contraste queríamos crear, pues eso, una visión del mundo del libro y de la cultura relacionado, entroncándolo con México en general y con el México del exilio en particular, ¿no? Y entonces, la primera en intervenir sería Luz Macías. Estaba proyectado, además, creo que habían proyectado, Luz, un poco tu semblanza, que nos facilitaste, ¿no? Que eres, bueno, tienes formación empresarial, quiero recordar, ¿no? Aunque, sí. Aunque tu vocación es más bien literaria, ya tienes una trayectoria literaria asentada, ¿no? Tienes un libro reciente que me comentabas, ¿no? De La Madrina de Guerra, que aborda cuestiones que podemos tocar hoy. Vemos ahí, ¿no? El grito de la mariposa. Ha sido recogida también en antologías como la de la exposición, ¿no? Del Metro de Madrid. Y bueno, puedes comentarnos un poco qué significa para ti, pues por ejemplo, México, ¿no? ¿Qué significa para ti recordar la cultura mexicana, ¿no? En tu vida, que ya sé que es una huella muy profunda, ¿no? Sí, muchísimo, porque de parte de mi madre y de mi padre hay una diáspora
de exilio después de la guerra a México. De distinta forma, por razones obvias, porque mi madre en este libro que tú comentas, Madrina de Guerra, que es la última publicación mía sola que tengo, porque la que me trae a vosotros viene a cuento con el universo de León Felipe, donde sabes que he escrito tengo una intervención con otras firmas. Entonces, mi madre procedía de una familia, digamos, acomodada, y mi padre, pues una familia muy de izquierdas, activistas políticos todos ellos, afiliados a sindicatos, PSOE, y también alguno en fin, que emigró a México antes de la guerra, que era el tío Santiago de mi padre, que voy a echar mano de algún dato de fechas, porque, bueno, el tío Santiago se marchó antes, pero os diré. A ver, de los tíos de mi padre, no sé, yo he perdido todo en pantalla, no sé si me estáis escuchando. Te estoy viendo y te Si estoy me veis, escuchando. bueno, porque he perdido toda definición de pantalla. Como A si hay ver, feedback. Cuando te digo que lo estás haciendo bien y no te... muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El tío Santiago es uno de los tíos de mi padre que emigró a México antes de la guerra y, bueno, por anécdota diré que allí era un activista importante de sindicatos y allí lo mataron cuando iba a organizar una huelga, de modo que os haréis idea de cómo era la familia de mi padre. Todos estuvieron después de la guerra en la cárcel, mi padre el que más tiempo estuvo. Sus tíos estuvieron menos y a él lo afiliaron con 18 años al Partido Socialista, a las Juventudes Socialistas, y mi padre hizo la guerra en el Batallón Alpino del Guadarrama, se convirtió en un guerrillero mítico, el teniente Peter, que podéis ver en internet o pueden ver. Y bueno, pues él proviniendo de una familia como esta, pues la familia después de la guerra hay una diáspora, se tienen que exiliar. Los de mi madre, bueno, dentro de que el tío de mi madre que se exilia a México, se exilia acompañando el oro que la República mandó a México, en un barco llamado Vita, que conocerán. El tesoro del Vita iba custodiado por Amaro del Rosal, un amigo de mi padre, mío también, ya mayor, lo he conocido y tuvimos ocasión de tratarnos. Y mi tío Celestino, tío de mi madre, era diputado a Cortes por Badajoz y fue, como digo, con ese barco Vita a México. Ese exilio fue más, digamos, más dorado, ¿eh? Y bueno, de lo que allí ocurrió y tal, con ese dinero y cómo se asignó a la ayuda a los refugiados y tal, pues mi tía Aurora, de la que voy a hablaros también, hablaba bastante mal, es decir, que los niños que fueron con el barco Morelia, donde fue mi tía, los llamados niños de Morelia, pues recibieron muy poca ayuda de ese dinero destinado precisamente para esa ayuda. Es un asunto un poco oscuro que jamás la familia lo ha sabido desentrañar. Bueno, la historia que más me trae aquí es la de mi tía Aurora, porque fue una escritora que murió mi tía en el año 2009, que bueno, era una niña del barco Morelia que llegó allí con 7 años, sus hermanos, mi tío Raúl y mi tía Mercedes, uno tenía 12 y otro 11 años, y Aurora pues se vio abocada a un orfanato como los demás, como los otros hermanos, y por cierto los 3 separados. Vienen de una historia trágica porque vivían en Barcelona con sus padres, el tío Miguel y la tía Demetria. Vivían allí porque el tío Miguel trabajaba en una compañía de barcos y en Vagón Elite, creo, me lo ha dicho mi primo esta mañana y ahora miraré el dato. Y vivían en Barcelona. Claro, los bombardeos, la escasez y el sin vivir que se vivió en España, en todas las ciudades, en Barcelona no iba a ser menos, obligaron
a llevar a los niños, a embarcarlos hacia México. Y ellos esperaron en Barcelona hasta el fin de la guerra y después huyeron a Francia, como tantos otros españoles perdedores. Huyeron a Francia y allí fueron a campos de concentración donde, separados también, mi tía estuvo en un campo de mujeres y mi tío en uno de hombres, y desde el año 39 hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial estuvieron más de 5 años separados. Luego, cuando se pudieron reunir y reunir un poco de dinero, viajaron a México vía Nueva York. A la madre de Aurora, estos los padres de Aurora, a mi tía Demetria, tuvo un ictus yendo en el barco. Supongo que las condiciones de vida que habían tenido en los campos de concentración eran horrorosas. Y entonces una mujer joven que se enfermó muchísimo y cuando llegó a Nueva York tuvo que ser ingresada. De allí, cuando mejoró, se fueron a México, DF. Intentaron reunir, reagrupar a su familia, comprando o alquilando, no lo sé, una pequeña casa donde intentaron rehacer la vida. Durante 2 años, no más, porque no pudo ser. Mercedes se casó muy joven, Raúl también, que además fue un futbolista muy conocido mexicano, en México, Raúl Correa, y jugó en un equipo no sé en cuál, pero sé que fue un futbolista conocido. Y sé que mi tía Aurora era la única que quedó soltera, pero también ya estaba independizada y el matrimonio no pudo ser. Sé que mi tío Miguel se marchó dejando sola a Demetria y la familia, pues como verán, el exilio es tan duro y tan terrible que las novelas pues a lo mejor no reflejan bien lo que son algunas vidas, ¿no? Nos decías, Mi tía Aurora, esa figura tan importante para ti que es tu tía Aurora, que recoge tanta, como es muy también simbólico, ¿no? De esa generación de españoles, de 2 mundos, como decía Juan Ramón Jiménez. sí. Habíamos hablado de esos 2 textos tan buenos, ¿no? Que tienes de ella. A mí me gustaría que leyeras primero quizá el poema, no sé cómo lo ves, Sí, y dejáramos bien, para el final de la charlilla sí. el otro texto en prosa tan bonito en el cual hablas de esa visita que hace ella, te hace a Madrid, ¿no? Ya muy mayor, ¿no? Aurora hizo varias visitas a Madrid porque mantuvo con mi madre, que no era su prima, que era mi padre, su primo, pero con mi madre mantuvo una relación muy estrecha y iba y venía, fue y vino varias veces, y con ella mi primo Juan Carlos, que espero que pueda haber accedido a ver su hijo, su único hijo, a ver esta reunión. Y en fin, Aurora tiene un significado muy importante en nuestras vidas. Y también invitó a mi madre a México. Mi madre se enamoró de México y estuvo 2 veces allí. Y bueno, pues yo lo que quería hablar de ella, primero presentárosla así, a ver si la podéis ver. Sí, Pero es se su ve. fotografía. Bien, Sí. esto es su 75 aniversario, vivió 2 años más. Y vamos a leer un poema. Ella ha sido una escritora importante en México. Ella tiene muchas novelas publicadas y para mi gusto era mejor poeta que novelista. ¿Puedes decir el nombre completo? Novelas, sí, Aurora Correa, y puedo leer algunos títulos de novelas. La muerte de James Dean, Te beso, buenas noches, Cerezas, que esta es autobiográfica, El arte de la biografía, El superhombre de masas, Exiliadas, luego escritos, exiliadas, escritoras, Guerra civil y memoria, La verdad de la memoria mientras no llegue la verdad, en fin, mientras no llegue el olvido. Es decir, ella, toda su vida giró en torno a la enorme huella que le dejó el exilio, ¿eh? Y el drama que os he contado, el drama familiar. Este poema que tengo aquí para leer lo escribió dice, poema escrito durante el desayuno que los republicanos españoles exiliados en México ofrecieron al presidente de México, licenciado Adolfo López Mateos,
noviembre del 64. Esto es a unos 25 años de acabada la guerra y estaba todavía todo. Es un poema duro, importante, creo. Dice: a tantas gotas de sangre veo banderas moradas desayunando amistad con banderas mexicanas. Me grita afuera mi sangre y el alma habla y le calla. Ese gritar inclusero que despertó la metralla cuando la leche era boca y eran las madres crianza de los niños como niños y de España como raza. Cuando la guerra civil se le dijo adiós a España con un pañuelo de risas que en la inocencia flotaba de los niños españoles arrojados de sus casas. Abordaje de la lucha a la aventura llamaban, cuando en España se erguían hacia abajo las montañas de ese montón de cadáveres que cobró la guerra a España. Y los niños, en su alboroto danzaban sobre sus padres y hermanos, caídos cuerpos y almas en el territorio todo de ese ataúd que es España. Y aún cantaban los pequeños aves de trinos sin alas, diciendo adiós en sus juegos, libres de la jaula patria, que endureció sus barrotes y abarrotó sus matanzas en la cárcel y en la calle y en el monte y en el agua, donde quiera un español la libertad anhelara para él y su familia y para el pueblo de España. Y los niños, no mancillada aún su alma, ilusionado equipaje, hacia México volaban. Primavera y mayo eran justas risas a su infancia. Y ahora viene lo que más me gusta del poema, este final. Otra vez al Nuevo Mundo los españoles marchaban. Me cuesta leerlo porque me emociona. Otra vez al Nuevo Mundo los españoles marchaban, sin afán de conquistarlo, sino de regar sus lágrimas en la tierra que es raíz de la libertad humana. Otra vez al Nuevo Mundo, para empezar otra hazaña mayor y más duradera que la que gana una espada, aquella en que el hombre aprende a ganarse pan y patria sin avasallar al hombre, humildemente y en calma, la reciedumbre en las manos y la modestia en el alma. Otra vez al Nuevo Mundo, República Mexicana, hambrientos de libertad los españoles marchaban. Un cuarto de siglo hace que perdió la guerra España, que perdió España a sus hijos, y esa sangre aún no para de correr descolorida en aquella tierra extraña, a la libertad del hombre, que pierde vida y palabra, si el hombre libre se atreve a forjar libre otra España. Un cuarto de siglo hace que en México vive España, la reciedumbre en las manos y la modestia en el alma, desayunando amistad una bandera morada, simbólica penitencia con banderas mexicanas. Ahí tienen. Muy, muy vibrante y muy emocionante, la verdad. Pues sí, a mí me cuesta a veces leerlo. Aurora era un ser excepcional, la he querido muchísimo y la sigo queriendo porque lo que no se olvida se quiere. Pues si quieres, Luz, dejamos ahí un poco tu intervención. Te retomo al final porque quiero que leas esa cosa tan especial que también tú has escrito, recordándola, también escrita además. A nivel literario es realmente literatura. Y quisiera acabar, ¿no?, esta charla con ese texto. Luego te retomo. Damos paso ahora a otra persona que fue a México, pero en este caso José Ramón Llames no fue a México como los niños de Morelia, no fue a México como los niños que acogió el presidente Lázaro Cárdenas, sino que fuiste buscando el amor, ¿no? Me decías, José Ramón. Sí, me llevó y México te lo dio, ¿no? México te lo dio. Sí, no sé si me escuchas para empezar. ¿Se escucha Te bien? escucho perfectamente, José Ramón. Vale, pues
Sí, fue uno de esos trenes que pasa de vez en cuando en la vida o un barco. Pero antes que nada, felicitar a Luz por la lectura y por esas emotivas palabras. Yo tuve la suerte también de conocer es una pena que no, a uno de los del barco de Morelia, Alfonso Vera, que bueno, una persona entrañable. Nada más, realmente eran personas excepcionales, ¿no? Él nació en un campo de concentración en Francia y realmente era gente especial, ¿no? O sea, realmente todos esos ancestros que tienes, Luz, te han dado mucha luz, definitivamente. Yo a mí me gustaría que esto, si pudiera ser, porque yo Sí, mejor Ramón. no hablé tanto como Luz, que me interrumpieras un poco y que fuera un poco más dinámico. Sí, yo te quería presentar un poco, además de... No, lo de las presentaciones, yo creo que al acabar ya nos vamos a conocer. O sea, yo quería decirte... Perdón, estoy viendo aquí solo que somos quisiera saber cómo veros, porque tengo toda la pantalla negra y me encantaría veros las caras. Si alguien me puede ayudar, ya que estamos en familia, que me lo diga. Que pone vista en mosaico, vista en galería. No, ¿Lo ves ahora, Luz? ¿Nos ves ahora? No os veo. Mira, yo tengo la pantalla absolutamente negra, me veo pequeñita abajo a la izquierda y cuando quiero... Sí. No soy un experto en esto, quizás tenga más experiencia ellos, pero aquí el problema es que tú ves a los que se dejan ver, quiero entender, a los que le pican a la cámara. Entonces, a Miguel, Noé, en México, por cierto, Noé. Yo saludos, no veo a ninguno. Saludos. Y no ves a nadie, Luz. No os veo a ninguno. Yo, y nada más, somos 4. Cumplimos el estándar. Ya lo sé, pero es que no os veo a ninguno. Bueno. No os veo. Hay un muñequito que me lo tiene prohibido. A lo mejor el que maneja el invento tiene que darme acceso a los demás, porque tengo ahí un prohibido. Doctora. Ya. Bueno, no quiero ir. También. Aquí simplemente, José Ramón, dime. Quiero decirte simplemente eso, ¿no? Que hiciste para contrastar un poco, ¿no? También el perfil de Luz. Tú estudiaste filología hispánica, creo que en Oviedo, ¿verdad? Sí, correcto. Hasta el charco, viviste una temporada en Estados Unidos, en San Diego, y luego desarrollaste tu carrera, tu vida profesional, ¿no? Y gran parte de tu vida en México, donde fundaste un centro de traducción y de enseñanza de lenguas, Lingua Center. Y bueno, las charlas tan jugosas que hemos tenido, me gustaría que contaras para tanto las personas que están en México o en Colombia como los que estamos en España, esa visión tan interesante, ¿no? De ese lugar en el que todo es posible y a veces es este exceso de regulación y de celo que tenemos por estos pagos, ¿no? Y que nos cuentes un poquito tu recorrido en el mundo de la cultura, ¿no? Allí. Antes que nada, quizás, porque bueno, como estamos ya entre amigos, porque ya sé que yo estaba un poco preocupado, porque dije yo, bueno, esto de que vamos a tener aquí 50.000 visitas, pero no, estamos aquí en familia. Como te decía antes, no nos podemos ni contagiar. Yo creo que no superamos el número de comensales permitidos en esta nueva pandemia, ¿no? Esta nueva situación. Entonces, en este ámbito así familiar, por poner un poco de contrapunto a lo que decía Luz, yo, como buen asturiano, todos tenemos familia y todos tuvimos familia en México. Y mis abuelos, de hecho, se conocieron y se casaron en el DF. Antes de la guerra, ellos fueron de los retornados, ya después de hacer un capital, se vinieron para España y aquí los pilló la guerra. O sea, hicieron un poco el camino inverso, un poco por contar una nota biográfica. Y luego hay una historia que yo creo que me marcó a mí personalmente, porque a mí no me gustan las multitudes, nunca me gustaron. Y mi abuela contaba una anécdota de una vez que fue al Grito, que es esta celebración de la independencia, los mexicanos lo saben bien, ¿no? Que van. Y entonces, claro, había tanta gente y me mearon, decía, y me mearon la falda en la borrachera esta que se forma en el Grito, que es un pandemonium, una celebración como todas las fiestas mexicanas, que es una
una orgía de vitalidad, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que por eso no me gustan tampoco mucho las multitudes, pero bueno, un poco por poner el contrapunto ahí familiar y ver que estas historias españolas con América realmente hay una vinculación tan estrecha y tan íntima, ¿no? En mi caso, pues bueno, al acabar la carrera me fui a Estados Unidos, estuve por ahí un año, luego, como bien dices, estuve cerca de más de 20 años en México, me traje el tesoro de Montezuma, que lo encontré ahí y se llama Sebastián, que aquí estoy viendo a Emilio, a Larcos, que también lo conoce, el tesoro que me traje de allí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me di clase, José Ramón. Saludos, saludos. Y sí, bueno, realmente, pues no sé. Sí, hola, por fin ya con esto. No sé qué más contarte de mí. Ya te comentaba antes que hablar de mí se me da bastante mal y un poco de pues pudor. Mira, ya que haces ese excurso, podemos recordar, o dejarme a mí que puntúe un poco, añada alguna idea, y de paso a lo mejor a Virginia también, que lleva un rato esperando, y luego podemos volver a José Ramón. Luego podemos volver a José Ramón, ¿no? Quitar los micros para que no se nos... No irnos a nosotros mismos, ¿no? No irnos a nosotros mismos, ¿no? Lo que llaman en la radio... como esa palabra que suena en la radio no me sale, bueno. Exactamente. Recordar que lo que decíamos, ¿no? Un porcentaje muy elevado de españoles que migran precisamente a México eran especialmente brillantes, eran académicos, eran profesores universitarios, artistas. Aquello que se dijo durante una época de que lo mejor de España posiblemente, o la mayor parte de lo mejor había exiliado, hay estudios que en el caso de México señalan que un 25% de los españoles egresados, exiliados allá, eran en torno al 25%. Es decir, estamos hablando de una pérdida de patrimonio tremenda y un enriquecimiento grande en las estructuras culturales mexicanas. Luego, como referente, que estaremos todos de acuerdo, antes hablaba en otra sesión una que fue profesora mía, ¿no?, de literatura hispanoamericana, que fue Virginia Hill. Hay una editorial que es el Fondo, siempre digo mal el título, ¿no?, el Fondo de Cultura Económica, ¿no? ¿Cómo se llama? Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Esa gran editorial pionera, qué importante fue para la cultura en el ámbito hispánico. Y como me decías tú también, José Ramón, la fundación de determinadas instituciones, como el Colegio de México, generó una percepción de los españoles muy positiva. Y también esa especie de energía positiva siempre hemos tenido de regreso, ¿no? Con imágenes, yo creo que tenemos todos en el inconsciente colectivo, pues incluso de personalidades tan universales como Rivera, Kahlo, ¿no? Con esa generación tan brillante de artistas mexicanos. Y un poco como contrapunto, ya nos volvemos ahora al charco de España. Quería, no sé si tenéis, Noé, igual que hiciste con Luz, un PowerPoint en el que vengan los datos también de los demás ponentes, ¿no? Porque Virginia Hill recuerda un poco también el perfil de Luz, procede de una formación, digamos, del ámbito de la empresa, ¿no? Tengo apuntado, Virginia, si no me corriges, que eres licenciada en Económicas, tuviste una etapa en tu vida en la que viste, antes lo comentabas también, ¿no?, en Cataluña, pero tienes también una actividad cultural y como ahí lo recoge, ¿no?, y como escritora, pues ya bastante consolidada. Yo creo que lo que podías comentarnos un poco, Virginia, es, en primer lugar, ¿qué te lleva, siendo una persona de un perfil marketingiano, ¿no?, de Económicas, una persona que vive en una gran ciudad o en un entorno como Cataluña, a pasar a vivir a un lugar como Asturias y a dedicar tu vida, digamos, gran parte de tu vida a la literatura y al ámbito editorial? Y me gustaría especialmente, dado que lo conozco, porque yo soy de Oviedo también, el papel que ha jugado, el importantísimo papel que ha jugado en el ámbito
es un espejo, ¿no? Para mirarnos los que trabajamos también en asociaciones culturales, a lo mejor son muchas preguntas, ¿no? Tribuna Ciudadana, ¿no? Creo que, Virginia, también eres miembro, ¿no? de Tribuna Ciudadana. Cuando quieras. Sí, no sé si me escucháis bien porque creo que está el micrófono dando vueltas. ¿Me estáis escuchando? ¿Se te ha dejado de ver, Virginia? A Pero ver, se te ahora. escucha una Vale, voz vale. súper juvenil que tienes, ¿no? Vale. No, es que estaba aquí como pensando, antes me intenté conectar y me funcionaba mal la conexión, ahora yo escucho bien, espero que a ver si... Quizás es bueno, que es bueno que te quites la cámara para evitar el ancho de banda, o sea, para evitar que pese tanto. Y a lo mejor es mejor que no la pongas, no sé, dependiendo de la conexión. Vale, es que ahora, bueno, no la puedo quitar, o sea, no la puedo hay manera, poner, ¿no? Entonces, bueno, si me escucháis bien, pues nada. Bueno, yo os estaba escuchando muy atentamente, estaba escuchando a Luz, a su periplo un poco familiar, lo he escuchado un poco entrecortado porque solo me ha dado tiempo un poco hasta al final, ¿no? Llegar. Y me recuerda un poco lo que contabais, el famoso poema este de Pedro Garfias, ¿no? Que escribió desde México, España que perdimos, no nos pierdas, ¿no? Bueno, yo no sé qué contaros. Bueno, me estabas preguntando sobre mi trayectoria. Puedes hacer un poco lo que buscamos con esta conversación, ¿no? Lo que supone el ámbito cultural y editorial en tu vida. Vale. Y por qué, ¿no? Meterte en estos berenjenales, ¿no? Que luego hablaremos también con Javier Fernández Granda, ¿no? De esto de escribir que al final del día, en muy pocos casos, ¿no? Realmente te sale económicamente rentable, ¿no? Bueno, pues y me interesa también tu visión sobre el papel que sabemos que ha jugado Tribuna Ciudadana desde la transición, ¿no? En Asturias, ¿no? Sí, bueno, si queréis primero cuento un poco cómo he llegado yo a esto, ¿no? Y después, Claro. Si queréis, os cuento un poco sobre Tribuna Ciudadana, sobre el Premio Tigre Juan y demás. Eso es. Bueno, a ver, yo creo que yo he llegado a esto un poco de casualidad, ¿no? Porque ni en mi más infinita posibilidades, o sea, para mí era totalmente improbable, pues, llegar al mundo de la escritura, llegar al mundo incluso a veces rozando el periodismo, ¿no? El mundo de la comunicación, porque casi de forma un poco diferente a lo que contaba Luz, mi abuelo, yo tengo un abuelo que se llamaba Abelardo Torrijos, ¿no? Que también fue un republicano español con un largo periplo, ¿no? Por campos de concentración, como guerrillero, como maqui, que incluso también estuvo en México en su día en el centro asturiano intentando ponerse en contacto precisamente con toda esta gente que estaban exiliados allí, ¿no? Y entonces mi abuelo, al salió casi con 50 y muchos años de un campo, bueno, estuvo en Francia casi a punto de morir, condenado a muerte varias veces, ¿no? Bueno, no sé, luchando contra los alemanes, al final terminó en el penal del Dueso y salió casi en el año 60, ¿no? Entonces mi abuelo retomó su trabajo como metalúrgico, pero durante todos esos años que estuvo en la cárcel conoció a gente muy interesante, porque los republicanos españoles que estaban precisamente, bueno, en diferentes, tanto en campos de concentración como en campos incluso de exterminio, como después más tarde en la cárcel, tenían un bagaje cultural impresionante. Entonces mi abuelo, que en su día también tenía era un obrero, pero tenía una formación porque estuvo de seminarista, bueno, pues al final también hablaba latín, terminó hablando inglés, francés, alemán, latín por supuesto, y empezó a escribir, a colaborar en programas de radio y fue un referente bastante cultural, también en Asturias, en una determinada época de transición, ¿no? Y bueno, esto, teniéndolo a él como figura y como referente, pues yo siempre fui una persona bastante tímida, bastante callada, nunca me imaginé
pues al final haciendo lo mismo que se pasó haciendo mi abuelo, ¿no? Que fue activismo cultural. Entonces, yo empecé a escribir un poco mientras estudiaba económicas, un poco por casualidad, porque me aburría un poco en las clases de matemáticas financieras, de estadística, cosas así. Me imagino. Porque es que además es que yo en su día tengo una formación totalmente de ciencias, ¿no? Nunca estudié letras, pero bueno, siempre leí bastante. Entonces, y además me gustaba leer. Bueno, y entonces empecé a escribir cositas que después ya me lo fui tomando cada vez más en serio. Fui haciendo talleres literarios, talleres de escritura creativa, talleres de edición y al final pues llegué un poco de forma autodidacta, ¿no? a lo que hago ahora, que tampoco es mucho, no lo que como a mí me gustaría, pero bueno, he llegado a la escritura un poco de forma tangencial, ¿no? Y al activismo cultural, pues al final una cosa te lleva a la otra. Vas conociendo gente, vas haciendo contactos, vas interesándote por la actividad cultural, que en este caso, bueno, yo estuve viviendo muchos años en Barcelona, en Madrid y después, bueno, también finalmente en Asturias, ¿no? En Madrid tuve la ocasión de contactar y hacer un máster en escritura creativa en el mítico Hotel Kafka, ¿no? Que es una escuela de escritura bastante conocida en Madrid, y entonces ahí me cambió radicalmente la forma de pensar, ¿no? Tuve ocasión en Madrid de conocer gente muy interesante, escritores míticos y bueno, la verdad que después al retornar a Asturias, pues bueno, ya la semilla casi había germinado, entonces pues ya es una cosa te lleva a la otra y no sé, al final pues yo creo que la gente que tiene unas determinadas inquietudes, pues se busca, ¿no? O se busca o se encuentra. Convergen, ¿no? Converge, sí. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, a Javier F. Granda, que ahora hablaréis con él o se conectará, también en su día estuve en el inicio de Alternativas, ¿no? Y bueno, yo en Tribuna Ciudadana llevo aproximadamente, no llevo mucho tiempo, llevo 6 años, 5 de ellos como directiva y en el último año estoy como vicepresidenta de Tribuna Ciudadana. Bueno, Tribuna Ciudadana es una entidad cultural que nace en Oviedo en 1980, ¿no? Lleva ya 41 años casi de trayectoria cultural y se formó un poco como grupo de amigos o gente muy interesada por la cultura. Y desde el comienzo tenía un carácter un poco transversal, ¿no? Donde se juntaba gente de diferentes ideologías, pero siempre con el objetivo de dinamizar la cultura y de dinamizar España y abrirlo, ¿no? Entonces, en su día, pues el iniciador de este proyecto fue una persona bastante emblemática en Asturias, que fue Juan Benito Argüelles, ¿no? Que había sido secretario personal de CELA, ¿no? De CELA. Y entonces, pues a partir de ahí, pues él tenía muchos contactos y empezó a invitar a Asturias, a Oviedo, pues a multitud de personas importantísimas, ¿no? Tanto en la transición española como en la vida cultural, como en la vida literaria. Entonces, bueno, simplemente comentar que en ese acta fundacional, aparte de Juan Benito Argüelles, que actuaba como presidente, pues había personas de reconocido prestigio, también estaba Dolores Fernández Lucio, Lola Lucio, que era su mujer, ¿no? Pero llegado el caso, a ver, yo os quisiera citar, por ejemplo, me parece que también estaba... Vaso Prieto, que era del PC. Sí, Gerardo Turiel, de Castro, Turiel, Francisco Javier Fernández Conde...
Ramón Rodríguez. Bueno, y desde entonces pues ha habido... ¿me escucháis? Sí. Bueno, pues ha habido presidentes como Juan Benito, Manuel Munarriz, Manuel Herrero Montoto, Alfonso Toribio y el actual presidente, que es Pedro Sánchez Lazo, que es catedrático de bioquímica en la universidad, ¿no? Pero bueno, por Tribuna Ciudadana ha pasado gente como Rafael Alberti, Gonzalo Torrete Ballester, Nuria Esper, Camilo José Cela, Ángel González, Juan Luis Cebrián, Sánchez Drago, Adolfo Suárez, Ana María Matute, no sé, Alfredo Brais Echenique, no sé, José Luis Treaga, bueno, no sé, José Hierro, Manuel Fraga, Santiago Carrillo. Quiero decir que ha habido gente de todas las tendencias, Ian Gibson, Carlos Bousoño, yo no sé, Rosa María Calaf, por hablaros un poco de, bueno, Gil de Viezma, no sé, gente muy... Gustavo Bueno, no sé, gente de muy... tanto políticamente de muy diversas ideologías, ¿no? Pero al final su punto en común era un poco ser un foro de debate, ¿no? Y bueno, y escritores, artistas, bueno, yo creo que incluso premios Nobel. Entonces, bueno, la trayectoria de Tribuna Ciudadana, pues yo creo que es intachable en ese sentido. Entonces, yo desde hace un año pues tengo el privilegio de formar parte como vicepresidenta de esta asociación, y la verdad intentamos continuar hacia adelante y continuar con la vida cultural. Ahora hay muchas asociaciones culturales ¿Puedo hacer una en pregunta? Asturias, pero sí. Por Y hacer... bueno, sí. Sí, José Ramón. No, es que me interesa el tema porque, bueno, estoy en Oviedo y Tribuna Ciudadana es algo mítico aquí, ¿no? Ya sabes. Pero, sí, es muy importante, sí. Pero, sí, bueno, sí. Pero era por la pregunta, porque insististe varias veces en el hecho de que se aceptaban todas las ideologías. Yo creo que nació con la intención de crear una cultura progresista. Sí, como cuadernos del diálogo, ¿no? Esa sería la palabra. O sea, yo no creo sí, que como cuadernos del diálogo, ¿no? De la transición. No creo que haya mucha gente del Vox o del PP dentro de Tribuna Ciudadana, y no creo que se les espere tampoco nunca. Entonces, tanto insistir en el hecho este de la pluralidad ideológica, pues no, realmente si estamos y vamos a los actos, somos gente que realmente está interesada por la cultura y que apoyamos. Nada más era ese comentario, ¿no? Creo que es así. No, a ver, No, pero había personas conservadoras. Recuerdo que muchas presentaciones que hacían en la Nueva España, había muchos perfiles. Sí. Pero coméntanos, Virginia, antes de que sigas con Tribuna Ciudadana, para que luego, porque le dé tiempo también a Javier Fernández, que lo veo ahí también. Sí. En paralelo con tu trabajo en Tribuna Ciudadana está este intento de, bueno, no sé cómo definirlo, ¿no? De poner, odio decir poner en valor, ya me lo han pegado los periodistas, de darle el lugar que merece el premio Tigre Juan, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, eso también era un elemento que me interesaba que comentaras, mira, porque va a contrastar también con otra cosa con México. Sí, a ver, el premio Tigre Juan, en principio, no... Tribuna Ciudadana y el premio Tigre Juan eran dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? ¿no? Formadas, o dinamizadas por la misma persona, que en este caso fue Juan Benito Argüelles, junto con otra serie de amigos, de personas relacionadas con la cultura. ¿Qué ocurre? Que, bueno, el premio Tigre Juan en 1978, pues decidieron en un mítico pub de Oviedo llamado el Tigre Juan, y se llama el Tigre Juan debido a la novela Tigre Juan, que precisamente es Pérez de Ayala. De Pérez de Ayala, que hace referencia a una ciudad llamada Pilares, ¿no? Eso es Oviedo. Pues
se reunieron en el pub, el famoso Tigre Juan, y decidieron montar un premio literario, ¿no? Entonces, nació en el primer jurado, por ejemplo, estaba Emilio Alarcos, ¿no? Andrés Amorós, Jorge Cela, bueno, Juan Benito Argüelles. Entonces, la trayectoria del premio ha pasado por diferentes gestores, por decirlo así. Desde este grupo activo, ¿no? Hasta, por ejemplo, durante una época también estuvo la mítica librería Cervantes gestionando el premio, y desde hace aproximadamente 10 años, pues como Juan Benito y Lola Lucio era uno de los impulsores, decidieron, y además era el presidente de honor, bueno, fue presidente de Tribuna Ciudadana, pues decidió que Tribuna Ciudadana gestionase el premio. Entonces, ahora sí que es verdad que converge, pero que no siempre ha sido así. Entonces, bueno, el premio ya lleva por la 42 edición, esta va a ser la 43, y bueno, pues la verdad que yo creo que puede que no tenga excesiva dotación económica, porque es un premio a obra publicada en este momento, que el primer premio es una dotación de 10.000 euros y el segundo de 5.000, pero yo creo que es un premio que que goza de prestigio, ¿no? Precisamente por la imparcialidad y fuera de los grandes lobbies editoriales, ¿no? O sea, lo que se prima en el premio sobre todo es la calidad, dar visibilidad a autores que ya empiezan a despuntar, pero que no tienen una marcada trayectoria, o sea, no son muy conocidos, pero no sé si es a partir del premio o a partir de la calidad que tienen esos autores, posteriormente se ha visto que han llegado a posicionarse como grandes autores españoles, Una plataforma, digamos, un trampolín, ver, ¿no? Sí, es un trampolín y, bueno, no sé, yo... O más bien una consagración, ¿no? Más bien una consagración. Sí, a ver, por ejemplo, por citar de los últimos años, pues, a ver, por ejemplo, en el 2013, pues era un premio exequo que fue Marta Sanz y Sergio del Molino. Entonces, ahora Sergio del Molino, por ejemplo, es uno de los autores que más vende en España. Marta Sanz lo mismo. Muy influyentes. Marta Sanz lo mismo, ¿no? En el 14, Jeremías Gamboa, Samantha Sblenin, Gonzalo Hidalgo, en el 2017 fue Pedro Mairal, no sé, 2018 Tomás Sánchez Santiago, en 2019 Cristian Cruzat, y en el 2020 fue precisamente una mexicana, que es Brenda Navarro, que con su primera novela, que se llama Casas Vacías, ¿no? Entonces, bueno... Dime, Virginia, que no te lo sabías de memoria. Bueno, dime que no te lo tengo sabías de aquí memoria. una chuletilla, porque tengo aquí la chuletilla desde el 78 hasta el 20, por si alguien me pillan. A ver, no sé, yo creo que el premio hoy por hoy, pues, ya os digo que creo que goza de prestigio, sobre todo eso porque está alejado de los grandes lobbies editoriales. Y desde hace 4 años, pues contamos con un premio joven, ¿no?, de relato corto, de 16 hasta los 30 años. ¿Y ese que es de Tribuna Ciudadana? No, también es como premio Tigre Juan de relato corto, de relato joven, sí. Y entonces ahí sí que no es obra publicada, es obra inédita, ¿no? Y, vale. Bueno, yo os invito a que lo busquéis, al premio Tigre Juan, que busquéis las referencias y en la medida de lo posible que lo divulguéis en México. Claro. Una cuestión, hablando precisamente con esto de la vida cultural, intentar ganarse la vida culturalmente, o tener una vida un poco más bohemia. De hecho, me viene ahora a la cabeza lo importante que es también para la obra de Roberto Bolaño el tiempo que pasa como poeta bohemio en México, ¿no? Que es muy curioso, que luego él vive en España, pero escribe permanentemente sobre esa etapa de esos detectives salvajes, ¿no? De esos
de esa literatura bohemia salvaje que él vivió en México. Y hablaba un día con José Ramón también de que en México, en esas contradicciones, ¿no?, que tiene América, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Eso que a veces hemos llamado, mal llamado, seguramente realismo mágico, es una tierra donde todo es posible, ¿no? Y entre esas contradicciones estaba que no es del todo imposible acceder a ciertas becas o premios que se dan en diversos estados en México y que te permiten vivir de una manera más o menos desahogada, cosa que en España yo desconozco su existencia. Es decir, yo conozco, por ejemplo, casos como la fundación, determinadas fundaciones, ¿no?, que llevan en algunos casos nombres de escritores que suelen ser para evitar pagar ciertos impuestos, que dotan de ayudas económicas a los artistas durante 1 o 2 años. Conozco el caso concreto de la Fundación Antonio Gala porque conozco a la sobrina. Pero en México, por esto, es algo mucho más frecuente, ¿no? La idea de un México como más, donde la vida sea más dura. En el caso de la cultura editorial, en el caso de la escritura, de la creación, es prácticamente al contrario, ¿no? Entonces, me interesa ahora también el punto de vista de Javier Fernández, que Virginia me contaba que os conocéis, ¿no?, por el proyecto, me lo contaba ella ahora, por el proyecto de alternativas. Bueno, no sé si puedes, doctor Noé, proyectar también el currículo de Javier, porque el currículo de Javier le pasa como el de todos los que habéis ido hablando hasta ahora, que es amplio y profundo, ¿no? También tienes una formación muy sólida en historia, tienes un máster, ¿no?, en sociocultural, has estudiado criminología, nada menos, has estudiado algo que a mí también me interesa mucho, que es la historia de la masonería, pero también te has formado en gestión bibliotecaria. Bueno, en definitiva, has tocado, Javier, muchos palos. Y recientemente, ya en el mundo que estamos hoy contrastando México, los dos lados del charco, México y España, has creado la editorial Más Madera. En nuestra conversación me explicabas un poquito la filosofía de Más Madera y también es muy interesante el enfoque que le dabas a esa idea de libertad, ¿no?, total de esos escritores que sois de alternativas. Cuéntanos un poco, Javier, ¿qué te llevó a liarte la madeja, a complicarte la vida y a hacerte creador, y qué te llevó a fundar Más Madera y Alternativas, ¿no? Bueno, no sé buenas si noches, Miguel, y bueno, todos los miembros. No sé si me escucháis. ¿Sí? ¿Me perfectamente, escucháis? Javier. Vale. Bueno, muchas gracias a SOFUN y también a UPAEP por la invitación para estar en esta mesa. Yo traía muchas cosas. Si ves mi mesa ahora mismo, flipas de todas las chuletas que llevo aquí anotadas, ¿no? Porque tenía muchos enfoques para esta mesa. Lo que ocurre que, bueno, veo que el tiempo se echa encima y no va a ser posible hablar de muchas de estas cosas, ¿no? Pero si nos queda, bueno, yo creo, en total media hora. O sea que, ¿no? Bueno, no, por ahí nos quedará, ¿no? No sé, porque como Sí. está retrasada Sí, la mesa, no lo sé. Exactamente. Bueno, lo que me preguntabas de por qué y cómo me lío a la edición y a los proyectos culturales es porque a mí me gusta complicarme la vida. Pero en principio quería empezar por decir algo al hilo de lo que Luz Macías comentaba sobre los campos en Francia, ¿no?, campos de refugiados, porque digamos que en todo este contexto, desde que me habéis invitado a participar en esta mesa, yo he ido sumando materiales en la mesa de trabajo y entre ellos descubro hace un par de meses, en unas jornadas también de edición y literarias, descubro a un asturiano de Avilés, exiliado en México, que fallece en México DF en el año 75, que es David Arias. David Arias, que fue alcalde de Avilés y que tiene una novela publicada, Entre guerras, en el año 35 en Madrid. Él era abogado y doctor en Derecho en la Complutense, porque era la Universidad Central. Y, bueno, empiezo a descubrir, tirando un poco de ese hilo, el libro, no sé si lo podéis ver, lo consigo... Sí, después del... Después del gas.
Es una novela, digamos, es proto-ciencia ficción, ¿vale? En este momento todavía no existía como tal la ciencia ficción, pero, bueno, Después del gas es una novela que David Zarias publica en Madrid en el año 35. Tirando un poco por esto, porque yo estoy estudiando la posibilidad de hacer una reedición de esta obra de David Zarias. Me encuentro con que Alicia Altet Vigil, que es una catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, fue profesora mía hace años y, bueno, me puse en contacto con ella porque tiene un libro muy interesante sobre las cartas de David Zarias y Luis Amado Blanco, titulado el libro David Zarias y Luis Amado Blanco de Francia a México con Cuba en el horizonte, un epistolario del 39 al 69, ¿no? Y está publicado por la editorial UNED. Bueno, digamos que conjugando un poco la obra de David Zarias y este libro de las cartas, trato ya de meterme directamente en profundizar en esto y Alicia Altet Vigil me pone en contacto con la familia de David Zarias, perdón, en México, en la Ciudad de México, ¿no? Y estoy en esto para ver si puedo, porque él tiene un par de novelas, pequeñas novelas inéditas, fallece en el 76, como digo, y dejó una pequeña obra inédita, ¿no? Entonces estoy intentando ver cómo puedo hacer para traer ese material a Asturias, ya que él era un origen. ¿Y quieres sacarlo en tu editorial, Javier, o no? ¿Con intención de editarlo tú? Claro, yo estoy haciendo, digamos, un poco esa recopilación de fuentes para ver si es posible y puede interesar reeditar bien esta novela Después del gas o publicar algo nuevo, o sea, algo inédito de David Zarias, ¿no? Que también es un republicano exiliado, como digo, ¿no? Y a partir de todo esto, claro, me empiezo a tirar del hilo y me encuentro pues con otra publicación muy interesante, que es las revistas literarias del exilio republicano en México. Es una publicación de Francisco Caudet, que es un catedrático de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid, y está publicado por las publicaciones Universidad de Alicante en el 2007 y es una verdadera fuente de información para todos aquellos que quieran estudiar el contexto del exilio español en México, y cómo se va formando todo ese sustrato cultural y intelectual, ese trasvase España-México, cómo se va formando en el siglo XX y a partir del año 39 en el que muchos de estos intelectuales se ven obligados a salir de España. En esta publicación, Francisco Caudet habla de la importancia de las revistas literarias, y bueno, voy a, si me dais unos minutos... Interesante eso, que no hemos hablado de las revistas, ¿no? Bien. En concreto, comenta. Yo os cito unas revistas que son muy interesantes, pero para que veáis cómo se va formando ya la cultura, o sea, cómo se va trasladando la cultura hacia México en los propios barcos en los que viajaban estos intelectuales, se editaban un periódico. En el traslado, en el viaje ya se editó un periódico, ¿no? Por ejemplo, cuando en el verano del 39 llegaron a México las primeras expediciones de exiliados, en los barcos Sinaya, Ipanema y Mexique, cada uno tuvo su diario. Es decir, ahí ya se estaba ya empezando a generar una cohesión cultural que se estaba poniendo en marcha, pero ya en el propio desplazamiento España-México, ¿no? La revista España Peregrina del 40 y 41 se convirtió en el buque insignia en tierras americanas de aquella España brutalmente desgajada de su suelo. Había que mantener viva la cultura y era imprescindible para ello que los intelectuales tuvieran un medio de expresión y intercambio de ideas. Y bueno, fue patrocinada por la Junta de Cultura Española, un organismo constituido en París. Porque al dar el salto a México, muchos de estos exiliados pasaban por Francia y por esos campos de exiliados, ¿no? Y otra revista importantísima sería La Romance, aunque solamente tiene una trayectoria de un año. Se publicaba en papel de periódico y a un precio módico. Tenía más o menos el empeño de difundir la cultura por todo el continente americano. Bueno, hay muchísimas revistas muy interesantes, ¿no?
por ejemplo, numerosos intelectuales españoles encontraron en el Colegio de México un foro incomparable porque es probablemente la institución más prestigiosa de todo el continente latinoamericano. El Centro de Estudios Sociales, uno de los diversos institutos del Colegio de México, recogía los resultados de sus seminarios y conferencias en la revista Jornadas. Hablabas antes de esa cantidad de intelectuales que habían pasado. Por ejemplo, hay una revista científica que es Ciencia, la revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas, que estuvo dirigida por el catedrático español Blas Cabrera, y los exiliados dieron un impulso de enorme trascendencia a la investigación científica en México, ¿no? A México se habían exiliado nada menos que 6 rectores de universidades, 45 catedráticos universitarios de filosofía, letras e historia, 36 de ciencias exactas, físicas y naturales, 55 de derecho, 70 de medicina, 12 de farmacia y 151 catedráticos de instituto. Bueno, luego en las revistas literarias nos dice Caudet que tanto en poesía como en prosa el exiliado, el sentimiento del exiliado en México, tanto en poesía como en prosa, el exiliado impregna cuanto escribe en un supradiscurso envolvente, centrado en un pivote o temática obsesiva, globalizadora, el desarraigo, el anhelo de encontrar explicaciones, la querencia por el regreso, la fijación en lo que se ha llamado la otra orilla. Poesía, novela, teatro, incluso en los estudios históricos, en la crítica musical y en el arte, comparten la voluntad de meditar, de reflexionar sobre este estado, sobre esa condena que es el exilio, ¿no? Aunque la integración en el país... De hecho, la España, déjame que te corte un segundo, Javier, la España peregrina, antes citaba, creo que era Virginia, ¿no? Creo que era Virginia, ¿no? Un poeta que, Pedro Garfias, ¿no? Que es un grandísimo poeta, autor además de ese himno no oficial de Asturias, ¿no? Que pasa por México, pero también el símbolo de esa España peregrina, que es León Felipe, que también está en México. Es decir, México, en cierto modo, es el imán del exilio español, ¿no? Es el que donde más cantidad de escritores y de miembros del 27, creo recordar también, pasan por México. Y hay una etapa, digamos, por desgracia, ¿no? de oro de la cultura española que no sucede en España, ¿no? Que sucede en gran parte en México. Y aunque también hay 2 polos de atracción muy importantes para el exilio. Bueno, para el exilio es fundamentalmente México, es cierto. Pero también Cuba y Argentina son dos lugares Argentina también, ¿verdad? De llegada muy importantes, sí, pero en el exilio en México, por las facilidades yo creo que les proporcionaban, ¿no? Y bueno, en cuanto a todo eso, esto es a raíz de ese hallazgo que hago de David Arias y cómo me meto en esto y cómo voy profundizando y cómo va coincidiendo que ocurre esto de la invitación para esta mesa, ¿no? Pero bueno, en cuanto al planteamiento o la pregunta sobre cómo empiezas a educar o cómo te metes en un jaleo de empezar a funcionar en un proyecto cultural, pues bueno, es algo natural, porque en realidad las iniciativas cuando están dentro de ti tienen que salir a aflorar en algún momento. Es decir, que no es nada que hayas hecho forzando. Es algo que sale pues muy natural y además en un contexto que es Oviedo, en el cual hay un caldo de cultivo que está unas veces concentrado, otras veces disperso, pero José Ramón lo sabe bien, Virginia también, toda la gente que está y transita por el antiguo de ovetense, se ve que hay lugares donde se junta la gente, pues eso, de forma natural, ¿no? Y donde hay creatividad en el ambiente, ¿no? Y a partir de ahí, pues en un centro de estos, en el Olivar, nos reunimos en el año 2016 con intenciones de hacer algún tipo de cosas y a partir de ahí va creciendo un proyecto cultural que primeramente es totalmente informal en el sentido de que no tiene una categoría jurídica o nada por el estilo, es juntarse una serie de personas para una serie de cometidos como pueden ser la edición de libros relacionados con la ciudad o con algún ámbito de la cultura local. Y a partir de ahí, bueno, se va gestionando una asociación cultural y esa asociación cultural origina o crea lo que es una editorial.
propiamente, pero una editorial que está al margen, es decir, somos marginales. En mi caso, hablando de alternativas y la editorial Más Madera es hablar de algo marginal en el sentido de que somos tan radicalmente independientes que no formamos parte, yo creo, que de lo que es el mercado del libro convencional, en el sentido que estamos en otra liga, ¿no? ¿Por qué? Porque el creador participa por completo de ese negocio que en realidad es sin ánimo de lucro. El negocio que nosotros generamos es simplemente para conseguir devolver al inicio todo ese dinero que se puede sacar de publicaciones para volver a generar un nuevo artefacto, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, yo creo que quien está en el campo de la edición o de la cultura para generar beneficios, no se plantea volver otra vez al inicio, modelo, ¿no? invirtiendo no todo se plantea lo... este modelo. ¿Perdón? Sí, te decía que no se plantea este modelo, claro, que se mete... Claro, la es que es un modelo que en realidad no es un modelo, digamos, empresarial, sino que es un modelo de los propios creadores que son pues escritores y artistas los que están al cargo de todo esto, ¿no? De esta editorial y de esta asociación. En ese sentido, pues claro, somos totalmente libres de hacer lo que nos apetece. Tenemos en el plazo de unos 4 años, habremos generado unos 50 artefactos culturales, en el sentido de publicaciones de diversos... Que no solo son libros, ¿no? Quieres decir, ¿no? Que no solo son libros. Sí, libros. bueno, tenemos desde fanzines o fotolibros o incluso hemos participado en crowdfunding de discos de otra gente. Y bueno, hay varias líneas, ¿no?, en las que estamos tocando. Y bueno, en el ámbito editorial sí tenemos diversas líneas, tanto en Más Madera como editora y como alternativas que también funciona para aquellos tipos de publicaciones que, bueno, Más Madera no saca, ¿no? En fin, no, si quieres... Vamos quería que si está José Ramón, he perdido, ahora sí que me ha pasado un poco con Maluz, que ha habido como un apagón y solamente me veo a mí mismo. Pero aunque sea a tientas, José Ramón, coméntame eso que decías tú de, muy brevemente, porque quiero que terminar con luz, como decíamos antes, y ese texto tan bonito que tiene, tan especial. Ese poder vivir, ¿no?, de la literatura, que no contradice tampoco la necesidad de ser independiente y desarrollar el arte sin deber nada a nadie, porque eso, como sabemos, siempre limita un poco, ¿no?, lo que puedes y no puedes decir. La verdad que no te entendí nada. No sé por qué será, a lo mejor es que ando un poco corto. Pero bueno, ya que estamos aquí, yo vuelvo a insistir en esto de que pensé que era un poco más dinámico esto. Decirle a Javier que me pareció muy interesante, a ver si me cuenta un día esta historia que mencionaste de la masonería, porque dentro de esta historia de que a mí no te hablamos, interesa mucho. Sí, pero porque antes me preguntabas un poco la ficha biográfica y te dije, hombre, me da un poco de pudor hablar de mí, pero me acordé ahora, es una de las cosas, me convertí en maestro masón en México, o sea, entré en la masonería en México. Y es lo que te decía antes, que van saliendo cosas, porque la verdad es que todo lo que hemos vivido yo tiendo a olvidarlo. No sé si será para no repetirlo. Pero bueno, independientemente de eso y de lo que me preguntaste, es que de verdad no... No, acuérdate, José Ramón, que me comentabas que hay un montón, bueno, a lo mejor Noé lo sabe mejor que nosotros, ¿no? Que hay instituciones en México que, por ese lado, que permiten, ¿no?, tener unos ingresos. Sí, perfecto. Lo que decía además Javier, y lo comentaste tú también, yo creo que hay un momento que se relaciona al exilio y la cultura mexicana, que es el momento de la creación del Fondo de Cultura Económica en el 34, en 1934, un poco antes, con la intención de crear la editorial de la importancia que todos conocemos, ¿no? El que lo funda es Cosío Villegas, que Cosío Villegas es el hombre, junto con Alfonso Reyes,
Alfonso Reyes, maravilloso. Que establece toda o sea, que avisa a Lázaro Cárdenas, que le dice, oye, aquí los fachas están aquí masacrando y va a haber que hacer algo con toda esta gente. Es el que llama a toda esta operación del exilio la operación inteligencia para llevar a estos, que como te comentaba antes, porque dabas tú, Javier, una cifra antes, 25.000 refugiados se van a México. Y de esos, lo comentaste tú antes, Miguel, el 25% era gente relacionada con el mundo de la cultura, de las artes, de la filosofía, de la sociología, de la antropología, del derecho, de la música, de la historia, de la traducción, de la economía, incluso, ¿no?, de la entomología, que como todos los que leemos Hierro, pues sabemos la importancia que tiene para la poesía, la entomología, ¿no? O sea, realmente es un despliegue de intelectualidad impresionante. O sea, recibir a todo ese río hace, lo comentaba Javier antes también, la Casa de España en México, que luego se transforma en el Colegio de México, que es uno de los pilares institucionales de la intelectualidad o de la labor de investigación en todas las áreas en México. Posteriormente, bueno, toda esta gente se integra en las universidades, en la UNAM, en todas las instituciones culturales. Y te lo comentaba antes, Miguel, es muy importante, pero tan importante es todo el resto de gente. Yo tuve la suerte de conocer allí a una persona que se llama Alfredo Gracia, un anarquista aragonés que se fue con 20 años, que fundó una de las primeras librerías que podremos llamar como tal en Monterrey, y luego una sala de exposiciones, un pilar en la cultura regiomontana. Alfredo Gracia, una persona entrañable con la que pude tener una bellísima amistad. No era una persona puntera, era una persona joven cuando llegó, pero como él, todas estas personas crearon todo un tejido en librerías, en arte, en imprentas, que realmente aportaron mucho a la vida mexicana. No solo lo que hicieron mientras estuvieron vivos, sino lo que hicieron como enseñanza, lo que hicieron dando el testigo a la nueva generación. Y ahí vamos a esto que decías de estas instituciones, como el FONCA, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, estos que nace en el 89. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara nace en el 87. Bueno, no hemos hablado de la feria más importante, ¿no? Sí, pero te quiero decir, es cuando México, después de este episodio triste, porque desde el 68, con la matanza de Tlatelolco, realmente pierde el tren. Hasta ahí llega el impulso de esta expansión Edad de oro, ¿no? petrolera y de los años 40, 50. Al final de los 60 se quiebra, se vuelve a recuperar esa proyección hacia el exterior en la década de los 80 con esto que te comento. Otro de los eventos importantes es el Festival Cervantino, que también tiene en Guanajuato, que tiene una importancia. Y todo esto crea, yo creo que un tejido cultural importante, que es herencia definitivamente de lo que aporta esa cultura española, ¿no? En cuanto a estas becas, es el Fondo Nacional que se vincula a una cosa que llaman CONACULTA, que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es como una secretaría de cultura, lo que sería el Ministerio de Cultura en España, pero colaboran todos los creadores. De hecho, los premiados van formando parte de los distintos tribunales porque afecta a todas las artes, afecta a danza, a música, a arquitectura. Realmente el listado de proyectos culturales es inmenso. O sea, os podéis meter ahí, para no sacar aquí chuletones, que mejor no los comemos ahora cuando acabemos. Y lo podéis ver, es impresionante. Pues si no tienes chuletas, vaya memoria, José Ramón, ¿qué tienes? Es impresionante. Nada, memoria. Pero bueno, hombre, hicimos una carrera que era aprenderse fechas, datos, nombres. De hecho, olvido casi todo.
la edad hace mella, indudablemente. Pero lo importante del tema es que sí, crean ese entramado bueno, el ministerio sirve, no es una cosa gubernamental. O sea, realmente hay participaciones de la sociedad civil y crean todo un entramado que sirve para potenciar pues toda la esfera cultural. Dan becas, Claro. becas de estancias en el extranjero, en universidades y becas a la creación, que se vinculan a un proyecto. Realmente la gente que recibe la beca puede pasarse un año viviendo tranquilamente creando el proyecto, ya sea un libro de poesía, ya sea una investigación de arquitectura. Realmente es un proyecto o es una idea que funciona, yo creo, muy bien y que sería una cosa que podría ser exportable. Sería exportable, ¿verdad? Yo por lo poco que sé, Javier sabe, por lo que he visto, estás muy, muy, muy informado, pero por lo poquito que yo sé del mundo de revistas y de cultura y de creación, no es algo que sea aquí muy frecuente, ¿no? Que se apoye la creación de una manera que no esté asociada a una fundación de un banco y cosas así, ¿no? Hay también una crítica en esto, ¿no? Porque evidentemente, pues al final hay gente que queda excluida de esto y siempre hay esta intención por parte o la crítica que le hacen de ciertos sectores es que, bueno, pues están subvencionados, ¿no? Esta historia Claro. de que así los tenemos contentos, los tenemos tranquilos y no los critican. Un poco esta estructura del PRI de abarcar todos los extractos de la sociedad, cuando nace, evidentemente ya estaba un poco en decadencia, pero en años anteriores todo lo que era el mundo del arte estaba bastante subvencionado por parte del gobierno. Había una relación de decir, bueno, por dinero que no quede, ¿no? Y entonces los tenían tranquilos. Esa crítica la escuché, pero salvando esto, realmente yo creo que sí es un proyecto que es muy interesante. El crear una estructura que además esté, pues si no dirigida, al menos en la que participen los propios artistas y los propios creadores. Y bueno, pues... En el caso de España, yo conozco gente del mundo del cine y al final es un poco es como una maldición, ¿no? Porque se obligó en su momento a los medios de comunicación a financiar el cine en España y al final lo que hacen es usar el cine como vehículo para publicitar sus productos, ¿no? Sus actores, su manera de rodar. Y al final, Javier, ¿tú qué opinas? Tú tienes una visión muy libertaria, ¿no? Tú esto de... no lo ves, ¿no? La posibilidad de que haya un incentivo público y que se lave las manos y deje al creador decir lo que quiera y opinar lo que quiera, ¿no? Yo creo que puede haberlo, no está reñido con nada, ¿no? O sea, no hay por qué despreciar eso. Lo que pasa que también es verdad que hay mucha gente que se acostumbra a eso, a ese colchón y que si no hay algo detrás no arranca de ninguna manera, ¿sabes? Entonces, claro, no querer esforzarse si no hay un colchón, pues a mí me parece que tampoco es una forma, ¿no?, de posicionarse. Las cosas se pueden hacer por ti mismo. O sea, a mí es como me gusta hacerlas, pero yo no tengo nada que decir al respecto en el sentido de si es bueno o malo que haya las ayudas públicas. O sea, yo en cuanto a eso, por ejemplo, yo había hecho una encuesta con varias, yo para esta mesa había invitado a las editoriales asturianas a que me comentasen una serie de preguntas que yo les había formulado. Entonces hice un DAFO de todo eso, de aquellas que me respondían. Cuéntame. Hice un DAFO y en realidad me respondieron 5, porque estaban muy ocupadas, porque ahora con el tema del día del libro, las ferias del libro, que ya todo va a moverse, están muy ocupados. Y 5, la maleta de ediciones, Velasco Ediciones, Hoja de Lata Editorial, Ediciones Trave y P de Plata, me respondieron, ¿no? Aparte de mis propias ideas sobre el particular, yo les preguntaba si eran independientes, todas lo son. ¿Cómo valoraban el momento actual? ¿Cuáles eran las fortalezas, amenazas, habilidades y oportunidades del sector en Asturias? Y si consideraban justo el reparto de beneficios de la industria editorial y qué se podría mejorar en ese sentido, cuáles eran las dificultades que se encontraba un editor actualmente y cómo crees que sería el futuro, o cómo crees que será el futuro del libro, bueno, de la edición, perdón. Claro, no tenemos tiempo, ¿no? Pero en cuanto al tema este, cómo
definir si una editorial es independiente o no, hay una premisa que es básica, que es, para ser independiente no puedes pertenecer a ningún tipo de grupo editorial, a un gran grupo editorial. Tienes que ser una editorial independiente de los grupos, de los grandes grupos. Pero hay otra idea que solamente una persona me la respondió, que es la que yo tengo en mente. Que una editorial independiente es aquella que no recibe ayudas públicas para la edición. Que también es una forma de catalogar, digamos, a una editorial. Aquella que no recibe ayudas públicas para la edición. Más Madera es una editorial absolutamente... O privadas, bueno, ¿no? Privadas puede ser... Privada puede ser una ayuda que tú me das a mí, una inversión. Bueno, una financiación, ¿no? Una financiación para el local, etcétera. Es un aporte como un socio, me estás haciendo un aporte privado tú, pero ayudas públicas es otro tema, ¿no? Que es coger y pedirle a la Consejería de turno o al Ministerio de Cultura una ayuda para un libro. Vale, para un libro que, bueno, pues puedes tener todo el interés, claro, pero bueno, para hacerlo también con un número de tirada, con unas calidades, es decir, apostar siempre por determinados estándares que no sabemos muy bien si eso mueve todos los resortes de la cultura, ¿no? Porque hacer cultura de base yo creo que es muy importante. O sea, y hacerlo a una pequeña escala y en barrios y en ciudades y de ahí a las comunidades autónomas. O sea, la escala es importante, ¿no? Y la cultura de base es muy necesaria. Entonces, claro, hay gente que pretende, con el tema de la ayuda pública, pues, bueno, subirse al estándar, digamos, a aquello que está como estandarizado, es decir, funciono porque de esta manera se me conoce y el país me tiene que hacer una reseña. Es decir, y si no se ve ahí, no es cultura. O sea, creo que hay algo que está mal. Yo creo que cultura es todo lo que está ocurriendo y debería la diversidad cultural es lo que se debería de apoyar con interés y con fuerza, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a mí la subvención está muy bien, pero se pueden hacer las cosas sin una subvención también. Subrayaba la profesora Martín Zorraquino que está muy de acuerdo. Yo no le pido un autógrafo a Martín Zorraquino porque no estamos presentes. Ay, por favor, no me digan eso, pero es que estoy oyendo por fin, porque esta tarde he tenido dificultades para estar con ustedes y por fin a partir de las 7 de la tarde sí que ha sido posible. Y me ha conmovido muchísimo lo que está diciendo este señor, don Javier Fernández. Javier Fernández. Sí, porque tiene muchísima razón. Por eso es muy importante el día de hoy y lo que estamos en el fondo haciendo, seamos poquitos o... Es muy importante estos grupos y grupos y grupos y gentes que estamos entusiasmadas con la cultura y con lo que es reconocer el humanismo, porque esos son los valores humanos. Muchas gracias por haberlo leído. Muchas gracias. Uy, me he emocionado. De estas nombres que tiene la cultura española que todos no sabemos, ¿no? Martín Zorraquino. Te tengo que cortar, Javier, desde luego el toda para más encuentros que yo creo que Sofu tendrá que quitar el micro un segundo para no irme a mí mismo. Y ahora os doy pie a Virginia y a las chicas, ¿no? Es apasionante y tenemos yo creo que juntarnos para seguir hablando de estos temas. Virginia, en primer lugar, te quiero mandar ánimos. Sé lo de tu niño, no sé si sigue estando malito el pobre, ¿no? Si sigue ingresado. No te oigo. No se te oye. Que tiene el hijo malo, la pobre. Pero bueno, entiendo que si está aquí con nosotros no será grave. Y en segundo lugar, bueno, pues yo creo que como colofón, porque así terminamos, yo creo, de una manera que cierra todo, yo invitaría a Luz, que, bueno, sí, me parece que conecta muy bien también con la generación de Virginia o con la mía. Todos tenemos en nuestra familia, a ver, apunté el nombre, Virginia, perdóname, creo que era Bernardo Torrijos, ¿no? Era el caso de ese antepasado familiar con el cual ella emocionalmente, digamos, que lo tiene como un referente y que quizá fue el que en su vida la llevó al mundo de las letras o al mundo del pensamiento.
Y en el caso de Luz, pues es claramente la figura de Aurora, que ella lo recuerda en un texto en prosa precioso, súper bien escrito, que puede, digamos, cerrar esta pequeña, brevísima mesa en la cual han salido temas tan interesantes que nos hablan del mundo de la cultura durante la emigración republicana, lo importante que fue para México, pero si eso fue importante, ¿qué no vamos a decir de la importancia y del futuro que nos depara el gigante el gran gigante de la cultura hispana que es ya México, ¿no? Pues ya cuando quieras, Luz, nos lees ese texto tan especial. A ver, ya he entrado. Bueno, decirle a Javier que mi tía estuvo en la matanza de Tlatelolco. Aurora no se perdía una. Era tremenda. Y por si luego no puedo despedirme, pues daros las gracias por haberme invitado. Y os voy a leer un pequeño artículo que apareció en este libro, que es El universo de León Felipe, que un aguerrido editor editó al principio de la pandemia. ¿Hola? Sí, ¿hola? Sí, te escucho y te veo. Pues me ha desaparecido todo de pantalla. Bueno, voy a leerlo y espero que os guste porque además creo que refleja muy bien lo que siento por mi tía y por el exilio. Dice, mi tía Aurora y León Felipe. Mi tía Aurora fue una niña de Morelia. El 27 de mayo de 1937 embarcó en Burdeos en el vapor de bandera francesa Mexique, que la llevaría junto a sus dos hermanos, Mercedes y Raúl, y otros 453 españoles menores de edad hasta México. Llegaron al puerto de Veracruz el 7 de junio. Fueron alojados en la escuela España-México en la ciudad de Morelia, Michoacán. El presidente Cárdenas escribiría por aquel entonces al presidente Azaña una sentida carta en la que le prometía cuidar de aquellos niños que le habían sido confiados hasta que los peligros de la guerra de España terminasen. La derrota de la República supuso para la mayoría de ellos un exilio permanente. Ese fue su caso. Mi tía, prima hermana de mi padre, viajaba a España periódicamente, conocedora de que lo peor del exilio es el desgarro y de que la herida que provoca no acaba de cerrarse nunca. Traía con ella a su único hijo para que se integrara en el cuerpo familiar. Solía dejarlo a pasar temporadas en casa de mis padres, que adoptaron con él el papel de jóvenes abuelos. Mientras vivió mi madre, las cartas entre ellas cruzaron con frecuencia el Atlántico. Hermosas y esperadas cartas que volaban encerradas en sobres bordeados de azul y rojo, escritas en papel avión con primorosa letra apretada. Ligeras para no gastar mucho en sellos, palomas mensajeras que llevaban y traían la historia cotidiana, fotos testigos del paso de los años, nostálgicas hojas secas, semillitas de hibisco y bugambilla para plantar en nuestra terraza y hebras de azafrán para al menos dar a las paellas mexicanas una nota de color de la bandera de España. Mediado el mes de mayo del año 2007, sonó el teléfono. Mari, mi hija, llegaré en una semana a España. Voy a conocer tu nueva casa y a estar con los míos, y sobre todo a ver a tu padre. En realidad venía a despedirse, como me confió poco después. Una grave lesión cardíaca acabaría con su interesante, apasionante y fructífera vida personal y literaria apenas un año más tarde. Mari, mi hija, cuéntame historias de la familia y cántame coplas de España. Mari, escribe, es una pena que no escribas tal cual hablas. Le prometí hacerlo y cumplí mi promesa.
A ella está dedicado mi primer libro y en ella pienso cada vez que publico. Ahora, en este 50 aniversario de la muerte del poeta León Felipe, no puedo por menos que hermanarla con él en el exilio a México y en la poesía. Ella era una espléndida poeta. Guardo con todo mi cariño una caja con sus escritos y algunos recuerdos. Me gusta tenerla ahí encerrada, porque como el genio de Aladino, aparece cuando acaricio la tapa y la abro. Recuerdo, además, una anécdota. Una tarde de aquellos añorados días que pasamos juntas, habíamos quedado con un amigo mío en el Café de Oriente. Hablamos largamente de lo inevitable: México, exilio, poesía, y del gusto de mi tía por la de León Felipe. Luego nos sentamos en un banco de la plaza a ver perderse el sol tras de las cumbres del Guadarrama, cómplices y absortos ante el espectáculo que nos regalaba el cielo de Madrid. De pronto él interrumpió el silencio con una hermosa y pausada voz grave. He venido a ver el pájaro en la jaula y al juez metiendo prisa con su vara, a los que construyen rejas, a los que construyen cerrojos, a los que construyen alambradas, a los que pegan vidrios verdes en lo alto de las gruesas tapias. Al volver a casa, mi tía me espetó. Ese hombre te conviene. ¿A qué mujer no va a convenirle un hombre que se sabe de memoria los poemas de León Felipe? Ella escribía constantemente. Me dejaba pequeños poemas sorpresa en los sitios más insospechados, junto a la taza del desayuno, en la puerta de la nevera, en el espejo del baño. El día que regresó a México, para no vernos más, al volver del aeropuerto, entristecida, me acosté temprano. Bajo la almohada me encontré el último. La noche amanecerá y tu corazón en luz, entre tilos y amapolas, amará el amor sin sombras. Aurora. No escucho nada. No escucho nada, ni os veo ya. Bravo, bravo, bravo. Bueno. Bravo, Luz, que decía aquí la emoción, ¿no? Que tiene esta relación con el exilio y esa generación de españoles que no hemos tratado como... Sí, por eso no merecía mucho la pena empezar, sino contando un poco por qué llega Aurora hasta allí y luego hablar de ella, que ha sido una persona extraordinaria. Y nada más, estoy encantada de haber estado en esta reunión y haberos escuchado. Me habéis aportado muchas cosas, novedades y cosas muy interesantes y nada más. Muchas gracias. Besos. Besos de luz para todos. Sí. Besos, Luz. Comentaba Virginia que no podía hablar en el chat, no se lo es. Quitar el micro para no acoplarnos. Y ya acabó, Noé. Hay que quitar el micro, por Dios. Muy bien. Que los grandes grupos editoriales también son dueños de distribuidoras, librerías, grupos de comunicación. Es decir, han ido tomando mucha cancha, ¿no? en los canales de distribución de la cultura y quería subrayarlo Virginia, ¿no? Y está bien que lo lea para que lo sepamos todos. Y luego Adrián Hernández quería hacer un comentario, no sé si, y ya con esto terminaríamos ya, ¿no? Adrián, ¿qué querías comentar? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues mucho gusto conocerles a todos, escuchar sus valiosas participaciones, escuchar tan interesante tema y qué buena ocasión, qué mejor ocasión para homenajear y conmemorar el Día del Libro tan importante en el mundo. Bueno, en primer lugar quiero hacer unas sugerencias bibliográficas para reforzar su interés en este estudio del exilio republicano español a México. Les recomiendo precisamente del Colegio de México. El Colegio de México ha profundizado estos temas en celebridades como Daniel Cosío Villegas, Josefina Zoraida Vázquez Ibera,
Javier García Diego, Clara Lida, me parece, si no mal recuerdo, es una autora que también puntualiza esta parte, que toca también no solamente las cuestiones políticas, sino también las cuestiones culturales, literarias, de las editoriales que van fundando aquellos españoles exiliados, como es el Fondo de Cultura Económica, y también pues la propia editorial que nace con la Casa de España, que ya se convertirá en el Colegio de México. Eso por un lado. Por otro lado, me parece muy interesante, y lo voy a generalizar, cómo es cada vez más notorio el interés por la cultura escrita y por la cultura libresca. En mi caso, yo soy historiador de formación y yo me dedico al estudio del libro, pero libro antiguo. Yo me dedico a la cuestión de la oratoria sagrada en la Nueva España de los 17 y 18. Y precisamente en un seminario que tomo justamente en este semestre y el pasado, comentaba con varios colegas cómo el estudio de la cultura libresca toma una forma de interdisciplinaridad. Y con esto me refiero a que independientemente que seamos historiadores, filólogos, escritores, poetas o simplemente interesados en la cultura del libro, es valioso ir integrando cada una de los puntos de vista que son distintos, pero que a la vez complementan estos estudios, complementan estas opiniones y estos puntos de vista, porque finalmente creo que ya no vale la pena verlos aparte, sino como dicen autores con los que yo estoy familiarizado, que son Frédéric Barbier, Fernando Bouza, de la Universidad Complutense de Madrid, en que el estudio de la historia del libro debe ser desde una óptica interdisciplinaria, que involucre a todas aquellas ciencias humanas que estén interesadas en profundizar en este tema tan rico, tan vasto, que por ejemplo en el caso de América Latina apenas está comenzando a rescatar, y no solamente para el ámbito novohispano, sino para todos los siglos también, el 19, el 20, entre otras temporalidades. Se me olvidaba también, entre las recomendaciones bibliográficas de los exiliados republicanos, les recomiendo a Pablo Mora Pérez Tejada, que es director de la Biblioteca Nacional de México, que trabaja ese tema. Pues muy con bien. esto les felicito por muchas gracias, Adrián. el proyecto. Eres un erudito, del asunto. Quedaba que, para cerrar, yo creo, ya yo me despido y muchas gracias por haberme seguido. Muchas gracias a José Ramón, a Javier, a Luz, a Virginia, que al final no te hemos podido escuchar. Sí, pero y yo quisiera... Y el presidente de SOFUN, que quería cerrar, ¿no? Esta mesa. Igual... No se escucha bien, Miguel, no se te escucha bien. Se escucha entrecortado y no se te ve. Parece que hemos perdido ya. Sí, el presidente ha abandonado, así que vamos, yo abandono también. Besos a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos.